En la prédica pasada estuvimos hablando acerca de Daniel en Babilonia. Los que no han estado aquí, por lo menos creo que la han podido ver en YouTube. Y estuvimos hablando acerca de su testimonio y cómo nosotros podemos tener ese testimonio en base a esa integridad que infundía respeto ante las autoridades de Babilonia y como también infundió respeto en las autoridades de los medo-persas, luego con los otros dos reyes, Darío y Ciro. Su secreto de integridad fue la disciplina. Por eso en la segunda parte que estamos hablando de Daniel, vamos a hablar acerca de la disciplina. Yo estaba tratando de buscar una palabra que fuese sinónimo de disciplina, porque disciplina tiene una connotación un poco negativa para nosotros, especialmente los que hemos crecido en el camino del Señor, ¿verdad, Febe? O sea, cuando hablaban de disciplina ya era como un castigo, así que te dejaban a un lado. Sin embargo, vamos a hablar un poco acerca de la disciplina, pero en el aspecto bíblico y real, y cómo esto es altamente positivo para nuestras vidas. Daniel vivía una vida disciplinada en las cosas de Dios. Su propuesta de no contaminarse se mantuvo más allá de los 10 días de Daniel 1:12. Ok, los que hemos estado en el reto de Daniel durante las 2 semanas anteriores, sabemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y eso está en Daniel capítulo 1, ¿verdad? Y no contaminarse, ¿qué incluía? No contaminarse era no comer la carne que estaba en la mesa del rey, porque era una carne que estaba sacrificada a los ídolos. Igualmente el vino. Entonces, precisamente era por eso, no era un objetivo vegano, no era algo que simplemente la carne estuviese mal, porque luego cuando vemos mucho más adelante, en el capítulo 7, si no me equivoco, u 8, dice que Daniel hizo un ayuno y no comió carne ni vino. Entonces significa que más adelante sí. Pero ¿qué sucedía? Era que al principio el menú venía de la mesa del rey. Luego ya él se independizaba de eso. Sin embargo, su integridad de no contaminarse se mantenía. Se mantenía o se abstenía, en ese mantenerse de la integridad, se abstenía de consumir algo que contaminase su vida. Y el reto que hablábamos en la prédica pasada era de qué cosas contaminantes nosotros tenemos que abstenernos de no consumir. Y eso estamos hablando desde la internet, desde los comentarios, desde las amistades, desde lo que vemos en la televisión, en el cine, de qué nos abstenemos. O sea, qué nos privamos nosotros para simplemente no contaminarnos. Eso nos va a ayudar a tener una integridad. Ahora, por eso es que la segunda parte de En Babilonia con Daniel tiene que ver con la disciplina, porque aquí está el secreto de la integridad de Daniel. Ahora, vamos a ver esta parte de disciplina en la Biblia y nos vamos en el libro o en la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice de la siguiente forma: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa esto? En otras palabras, significa que en el momento en que tú eres disciplinado, no hay ninguna alegría. Posiblemente hasta haya es tristeza, pero después da un fruto, después da un resultado, después tú logras algo que te da paz, dice, fruto apacible de justicia. O sea, tú sientes que fue justo, que fue bueno esto de estar en esta disciplina. Ahora vamos a explicar un poco más la palabra disciplina para poder eliminar esa barrera o ese muro que nos impide aceptar una disciplina en nuestras vidas. Porque hasta el momento cuando uno te habla de disciplina, enseguida la gente va a decir: pero ¿qué hice mal? ¿Por qué me castigan? ¿Por qué? Entonces, no tenemos que enfocarnos en esa línea, sino que vamos a ver ya de la parte de la raíz, del origen de la palabra. La palabra disciplina sabe en la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, obviamente, la palabra está en hebreo. Y en el Nuevo Testamento, la palabra está en griego.
porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra en hebreo de disciplina es musar, y la palabra en griego en el Nuevo Testamento es paideia. Esto no significa nada para usted, simplemente es como cuando uno predica y estudia teología, siempre dice que cómo se dice en hebreo y ustedes se quedan así como que wow, impresionante. Ahora, la palabra en griego y la palabra en hebreo, por lo general, habían unas diferencias y habían unas amplitudes y algunas connotaciones en diferentes idiomas. Sin embargo, esta palabra que en griego era paideia y en hebreo era musar, el significado es exactamente el mismo. Y yo quiero hablar acerca de esto, no por presumir, sino porque, por decir un ejemplo, en nuestro propio idioma español, hablaba yo con mi esposa esta mañana, apurar algo para España y para algunos otros países es sacarle el mayor provecho. Y en Panamá es apresurarlo, que se apresure, hay que apurarlo, que se apuren. Entonces, si hay un escrito donde alguien de España dice y estuvimos apurando el culto, sería como que estuvimos aprovechando, sacándole el mayor provecho al culto. Pero si lo lee un panameño sin entender la connotación de la palabra apurar, dice, hicieron el culto rápido. Entonces, por eso es que nosotros a veces tenemos que entender qué está detrás de algunas palabras y no solamente el presumir de que el pastor estudia teología y sabe griego y sabe hebreo. De griego, yo sé lo que escribí ahí, pero no es que le voy a hablar a usted en griego, pero por lo menos en los estudios nos ayudan a nosotros a comprender el trasfondo de algunas cosas para comprender la intención de Dios cuando se escribió la Biblia. Entonces, como decía, estas palabras significan exactamente lo mismo. O sea, que esta palabra disciplina, tanto en griego como en hebreo, significan o se refieren a la formación y proceso de educación o restauración. O sea, disciplina es un proceso de educación, formación o de restauración. Entonces, disciplina, si nosotros lo vemos simplemente, pensamos que simplemente es como un castigo, porque disciplinamos a nuestros hijos. Pero cuando lo disciplinamos, en realidad la connotación interna es que lo estamos formando, que lo estamos educando. Esa es la disciplina. Hoy día tenemos 2 niños que no están con nosotros en la congregación porque todavía ellos no tienen la conciencia de que están en un culto y están en la mentalidad de diversión, ¿no? Entonces eso no es ningún problema porque esas etapas tú vas entendiendo la vida poco a poco. Entonces luego uno crece y madura y se da cuenta que hay lugares donde yo tengo que prestar mucha atención y hay lugares donde no importa, yo estoy relax y tampoco es como voy a estar siempre estresado en el parque donde todo el mundo se divierte o en una fiesta donde todos los niños están en un cumpleaños divertidos y dice, este niño parece que se vistió un poco diferente, este parece que... O sea, eso es absurdo. En ese momento tú estás divertido. Pero en el momento de una prédica uno está receptivo, uno está buscando es qué percibe de parte del Señor, qué Dios me quiere decir y cómo lo aplico a mí. Y lo más maduro es que no veo a nadie alrededor para decir, este es con fulano, sino que yo digo, yo tendré esto, o será esto conmigo. Esa es la parte madura que nosotros tenemos cuando estamos en un lugar de culto o de enseñanza. Entonces, lo que es la formación y el proceso de educación, que es disciplina, incluyen reprensión, educación, instrucción, enseñanza, castigo y consejo. Eso incluye no solamente que eduque, que instruya y que enseñe y que dé consejo, sino también incluye castigo y reprensión, que eso coadyuva a que la formación o el proceso de educación se complete. Porque a veces nosotros, como decía el salmista en el Salmo 32, a veces somos como el burro, como el caballo, que no entienden sino por cabestro y freno. A veces nosotros siempre, Dios nos está diciendo por una línea, y nosotros, pero por acá y por allá. Y Dios nos tiene que agarrar así y ponernos un cabestro, que es esas 2
viseras que le ponen a los caballos para que se enfoquen en lo que están por trillar. Enfócate en el camino que tienes que recorrer, porque si no todo sale torcido. Entonces, tu vida tiene que tener a veces un cabestro cuando no te concentras. Y ahora, eso es como un castigo, porque no puedes disfrutar del paisaje, pero es que tú necesitas en este momento esto, porque estás siendo formado. Entonces, ya ahí poco a poco vamos viendo la disciplina como algo que nos ayuda a nosotros y un cierto aliado. Daniel, su disciplina era la teología. ¿Qué es la teología? La teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios. Ok, teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios. Yo estudio teología, pero quiero que sepan algo. Ustedes, cada uno de ustedes también estudia teología, porque aquí están sentados, escuchando todo lo concerniente a Dios y están estudiando, lo están analizando y están luego viéndolo en la palabra de Dios. Así que al final todos somos teólogos. No hay ninguna razón por la cual presumir, decir, oh, mira, es que este es teólogo. Todos somos teólogos. Todos queremos saber de Dios. Todos estamos buscando de qué forma Dios me habla y de qué forma Dios me corrijo o yo me conducto una parte de mi vida que dice que lo cojo del camino, que se fue a la del camino, lo endereza el Señor y dice, entonces ¿qué hay cojo mío y qué tengo que enderezar en mi camino? Y entonces uno lo hace y lo pone en práctica. ¿Por qué? Porque uno es teólogo, uno está estudiando teología, uno está viendo cómo Dios está incluido en todas las cosas de tu vida. Entonces, la teología es una disciplina que busca conocer más de Dios. Y créanme, yo hoy tengo que decirles algo, que tengo que admitir un error. En un ensayo que tuve que escribir para la universidad, yo decía, es muy pretencioso decir que un ser humano va a estudiar a Dios. Cuando Dios es tan complejo, Dios es tan infinito, un ser humano es finito, Dios es inmortal, Dios es eterno, nosotros somos limitados. Nosotros conocemos hasta ahora el minuto 40 de esta hora y Dios conoce la eternidad. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos estudiar a alguien que no solamente se mueve aquí, sino que se mueve en este momento, en mi pasado, y se mueve en mi futuro? O sea, yo no puedo estudiarlo. O sea, eso es como un absurdo. Decía una ilustración que vi la otra vez. O sea, pretender estudiar a Dios es como que una hormiga se siente a sentar con Albert Einstein y le pregunta acerca de la fórmula que desarrolló. Porque es que Dios... ¿Quién se puede sentar a aconsejar a Dios o a decirle, como decía Job, el mar tiene que limitarse hasta aquí, estos monstruos marinos se tienen que crear de esta forma, el universo y las Pleiades y el Orión tienen que estar de esta... O sea, ¿en qué momento un ser humano podrá decir algo como esto? Entonces nosotros no podemos sentarnos a un tú a tú o como un analista intelectual y decir, que Dios finalmente es esto. Porque a los sabios Dios lo prende en su sabiduría. Y por eso es que Él agarra a lo vil y menospreciado del mundo y le pone en medio de los sabios, porque la sabiduría la da a Él y no la descubre ningún ser humano. O sea, por mucho que yo estudie, yo al final seguiré siendo igual que cada uno de los que no han estudiado, pero simplemente tiene un amor por Dios y lee la palabra y Dios le revelará cuando Él quiere y como quiere. Así que lo que yo quiero que sepan todos ustedes es que la disciplina en el estudio de teología que tenía Daniel no es algo privativo, no es algo exclusivo de algún líder, de un pastor, es algo que es para todos y vamos a verlo en esta noche, cómo Dios lo reveló a través del Espíritu y nos los puso gratis. Solo el detalle es que tenemos que saber aprovecharlo y verlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos tú y yo para conocer más de Dios? ¿Qué hacemos? O sea, pensemos de verdad. Dios quiere ser conocido. Dios quiere que le conozcamos. Pero ¿qué hacemos tú y yo para conocer más de Dios? Yo le voy a mostrar a la Trinidad cómo nos ha hablado desde el principio. Primero, a través de los profetas, Dios nos habló.
y nos dijo, por decir ejemplo, a través de Jeremías 9, 23 y 24, así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. ¿Usted alguna vez se había dado cuenta que Dios dice, a mí me agrada que me conozcas? Dios lo dijo a través del profeta Jeremías. Y si hablamos del Antiguo Testamento, bueno, vamos a tener que sacar algo un poco más nuevo del Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Jesús nos habló por medio de su oración acerca del mismo tema. Dice en Juan 17, Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dentro de la oración que Jesús hacía por nosotros, por ti y por mí, Él oraba que nosotros podamos tener esa vida eterna, y la vida eterna estaba traducido en conocer a Dios. ¿De qué forma nosotros tenemos vida eterna al conocer a Dios? Conocer a alguien es tener comunión con alguien. Yo sé que nosotros usamos usualmente, valga la redundancia, usualmente nosotros decimos un conocido y un amigo son distintos, porque ese nada más lo conozco, pero conocer a alguien en la Biblia llevaba una forma tan profunda, que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba acerca de la intimidad, se hablaba acerca de conocer, porque decía, y conoció a Adán a Eva y tuvo a un hijo y tuvo al otro hijo. O sea, significaba que el conocer era llegar a la parte más profunda de la intimidad de la otra persona. No era simplemente así, sí, yo conozco a María, yo conozco a Germania, o sea, era conocer. La connotación de la palabra conocer era tener una intimidad, y cuando tú tienes una intimidad con Dios, tú tienes vida eterna. Y esa era la oración de Jesús. Ya ven, el Padre, a través del profeta Jeremías, decía que a mí lo que me agrada es que me conozcan. Y es más, si me conocen, pónganse orgullosos de eso, gloríense de eso, no en que tengan alguna posesión o alguna habilidad, sino en que tienen el conocimiento o la relación o la intimidad con el Dios Todopoderoso. Eso sí merece gloria. Jesús luego decía en su oración, Padre, tú me has dado la gloria para que yo le dé la vida eterna a todos los que me diste, pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, que tengan una relación contigo, es una vida eterna. Es el principio, obviamente, de la vida eterna. Y vamos a ver en la parte final, en los apóstoles, el Espíritu Santo nos habló por medio de su revelación a través del apóstol Pablo, específicamente en 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 13, que dice así, más bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Este pasaje luego al final termina diciendo quién conocerá los pensamientos de Dios, y dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso está ligado a lo que decía mi esposa hace un momento acerca de que Dios está dentro de nosotros
Y a través de esa comunión que podemos nosotros desarrollar con el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos tener el conocimiento de Dios, podemos tener esa experiencia profunda con Dios y esa experiencia sobrenatural y verdadera con Dios. Ahora, yo quiero desglosar un poquito esto, porque este pasaje es súper profundísimo y yo oro para que cada uno de los que estamos en este lugar y los que vean este video podamos comprender la profundidad de este pensamiento, de este pasaje. Dice, como está escrito, bueno, está escrito en Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre. O sea, todo eso está hablando de conocimiento. Lo que tú ves, tú lo conoces. Lo que has oído, lo llegas a conocer. Y lo que llega a tu corazón, a tus pensamientos, es porque es por el conocimiento. Dice, son las que Dios ha preparado, Dios a los que le aman. Dios ha preparado una experiencia contigo si tú le amas. Y algo que jamás tú habías conocido, lo conocerás. Luego dice, pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, el que está dentro de nosotros. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Y eso quiero que sepan algo, que tenemos un gran privilegio que nosotros tenemos que saber aprovechar. Y es que lo profundo de Dios, nosotros podemos tenerlo revelado por el Espíritu Santo. No se trata de que yo estudie teología y conozca las cosas de Dios. Se trata de que tú e incluso yo podamos desarrollar una comunión con Dios a través del Espíritu Santo en lo interno y tengamos una revelación profunda de las profundidades de Dios. Oh, las profundidades de Dios. Si ni siquiera lo superficial nos basta para decir como seres humanos que yo conozco a Dios, ahora el Espíritu nos revela las profundidades de Dios. Eso es posible, pero siempre dependerá de una disciplina de comunión con Dios. Una disciplina que a través del Espíritu Santo Dios ha estado impartiendo por medio de las ideas y los conceptos que Dios nos ha dado para desarrollar un cuaderno de oración, para desarrollar un reto de Daniel. Porque si se dan cuenta, esas cositas las están llevando a ustedes a tener una comunión con Dios más profunda de lo que han tenido hasta este momento, porque nada más habían conocido algo de Dios, habían sabido algo de Dios, pero cuando usted se mete en un cuaderno de oración en la cual usted empieza a leer algún pasaje, a escribir lo que le impresiona y a orar bíblicamente en base a lo que acaba de leer, usted empieza a entrar en profundidades de la palabra y eso solamente lo guía el Espíritu Santo. Pero con una disciplina podrás seguirlo, porque yo espero que lo del cuaderno de oración no se hayan quedado ya con esto como un archivo o lo del reto de Daniel se han puesto a decir, qué bonito fue cuando orábamos 3 veces al día, qué bonito fue cuando nos abstuvimos de carne. Yo quiero decirles algo, el abstenerse de carne no lo hace usted más santo. El no beber vino y carne en ese momento, o sea, era simplemente algo simbólico porque, se dan cuenta, yo no sé, pero hasta donde yo sé, no hay ninguna carne, aquí se ha sacrificado a los ídolos o se ha consagrado a un demonio y usted no puede comérsela, usted puede comer carne. De hecho, después Pablo habló en Corintios también diciendo que podemos comer carne y que no preguntemos si fue sacrificada por causa de la conciencia, porque dice la carne sacrificada a un ídolo no me afecta a mí en nada porque el ídolo no tiene ningún poder sobre mí. El poder está en Cristo y Cristo me lo dejó a través del Espíritu Santo en mí. O sea, yo tengo más poder que cualquier demonio. Yo puedo comerme cualquier cosa. De hecho, dice, cosas mortíferas comeríamos y no nos harían daño. O sea, no era el concepto de la carne. El punto era, ¿sabes qué es? Ponte a pensar. ¿Qué te cuesta tanto dejar con tal de obedecer a Dios? Yo lo digo, yo sé que algunos me lo dijeron, pero no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo, ¿no? Que algunos dicen, ¡ay, pero es que, bueno, ya, mañana se termina eso, ya voy a poder comer carne! Sí, yo sé, eso es normal, ¿no? Pero la pregunta es, cuando Dios te pide algo, tú estás así como que, ¡ay, Dios me pidió esto y yo voy a dejarlo! Y apenas Dios cambie de idea, yo sigo con esto.
Y no se trata de la carne, se trata es de qué es que yo puedo dejar en segundo lugar en mi vida para que Dios sea el primero. Era un ejercicio, esto era nada más un ejercicio. De hecho, como decía yo al principio de la prédica, Daniel se mantuvo durante los 70 años de cautiverio que se mantuvo en Babilonia y Medo-Persa, absteniéndose de no contaminarse. Y se mantuvo. O sea, y no tenía que ver con que se había mantenido sin comer carne y beber vino. Se refiere a que se había mantenido evitando cualquier contaminación. Porque no se trata de la carne, no se trata del vino, se trata es qué te contamina. ¿Qué te contamina? ¿Qué afecta a tu vida para que tú no crezcas espiritualmente? Porque les digo algo que es muy cierto. La gran mayoría de las cosas que nos contaminan y que nos impiden crecer espiritualmente, las sabemos, pero nos gusta y no queremos dejarla. Ahora, el punto ahora es, la disciplina espiritual me va a ayudar a que yo me abstenga de las cosas que me contaminan y yo me ejercite en lo que me edifica, o yo seguiré el resto de mi vida mediocre. Dentro de lo que yo tuve que escribir para el ensayo de la universidad, estábamos explorando acerca de Dios. Entonces, hay una parte donde yo compartí, y es parte de mi pensamiento, y quiero compartirlo con ustedes el día de hoy, y es que nosotros lamentablemente a veces nos hemos fabricado un Dios a nuestra medida, a lo que nos gusta a nosotros. Un Dios que no te presiona, un Dios que tampoco te obliga, un Dios que te dice, no, tranquilo, si quieres vamos paso a paso, con calma, no hay ningún apuro. Un Dios que dice, este es mi hijo, está pecando, pero ese es mi hijo y yo lo quiero. O sea, un Dios que es tan pusilánime que tú lo ordenas. Y tú dices, Dios, yo quiero en el nombre de Jesús esto, y yo declaro esto, y yo ato esto y hago esto, y Dios, bueno, está bien y te complace. Un Dios que se ha creado a la medida de muchas personas, porque simplemente cuando Dios te pone en disciplina y te dice, te voy a educar, hijo, ven acá, vamos a hacer esto y esto y lo otro, ¿sabes qué? Esto te lo voy a quitar, tum. Esto, una de las cosas que de verdad nos molesta, especialmente a los hombres, que Dios venga y diga, esto lo estás haciendo mal. Hay que hacerlo de nuevo. Es un shock. Yo lo estoy haciendo bien. Al ser humano lo que más le cuesta es doblegar su orgullo de saber a veces que no está haciendo la cosa óptimamente, pero que venga alguien y diga, eso está mal. Eso es un golpe, un duro golpe, pero eso es disciplina, eso es formación. Y si tú y yo estamos con un Dios que nunca nos dice no, nosotros nunca vamos a crecer espiritualmente. Si tú y yo estamos con un Dios que nunca nos presiona, con un Dios que nunca nos lleva a ir más allá, nosotros seremos mediocres el resto de nuestras vidas. Porque imagínate que Dios fuese así, imagínate que un entrenador deportivo fuese así, un coach. Imagínate qué clase de gimnastas o de deportistas tendrán ellos en competencia cuando nunca le exigieron nada a los deportistas. Será el peor deportista. Un team leader, un jefe de equipo, si no agarra el equipo y dice, bueno, vamos a hacerlo, mira, esto lo hiciste mal, mejóralo aquí, esto se puede hacer mejor, ven acá, yo te enseño, esto se va a hacer así. Es humillante, es algo así como que a mí me pasó, dice, no, aquí se aspira así, se tiene que hacer así. Ay, mi orgullo me hace que se me subió y todo eso. Pero ven acá, que nos digan cómo hacer las cosas, eso nos frustra. Pero eso es la disciplina para luego hacerlo mejor. De todo lo que tú haces espiritualmente, empezando de cómo buscas a Dios. ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás viendo resultados? Pasan los años y sigues estando exactamente igual espiritualmente. Entonces hay algo que no está haciéndose bien. Ahora, Dios tiene para nosotros cosas grandes y preciosas. Vamos a verlo nuevamente. Aquí dice, ¿qué es lo que nos dio Dios para que lo conozcamos? Nos dio su Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hizo? O sea, no era un profeta que estaba
hablando de parte del Señor a nosotros y diciéndonos, yo quiero que me conozcan, quiero que se sientan orgullosos que me conocen. De eso deben de estar contentos y presumirlo. No era solamente la oración, y eso era bastante de Jesús, que nos diga, que te conozcan a ti, Padre, y me conozcan a mí. Eso dará vida eterna, porque dará una relación profunda, verdadera. Era el Espíritu Santo que nos da para que no solo nos diga una palabra, sino para que nos revele la profundidad de Dios desde nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos tú y yo. Y eso está claramente escrito ahí. Se los pongo nuevamente para que lo veamos y entendamos que nosotros no hemos recibido el Espíritu en minúscula, el espíritu de este mundo. O sea, no es algo mediocre, no es algo espiritista, no es algo así como que hey, te hace ver un fantasma, te hace ver un ancestro. O sea, no, es el espíritu que procede de Dios, es el que hemos recibido, el que tú y yo tenemos. Y ese espíritu nos hace que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Les digo una revelación que bueno que quede grabada ahí en YouTube para que usted la vea nuevamente y después encuentre en qué minuto se dijo para que usted no lo olvide. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, pero depende de ti y de mí que en esa comunión puedas tener la revelación profunda de Dios o que tú seas ajeno a ello. Porque Él nos los dio ya gratuitamente, ya lo tenemos. Yo estudio teología y eso no sirve para nada si tú, por decir un ejemplo, Febe se mete con Dios y empieza a tener una comunión con el Espíritu Santo y le revela más cosas que yo en un montón de libros nunca voy a encontrar, porque lo busco con el Espíritu en minúscula de este mundo, pero Febe está teniendo una comunión con el Espíritu en E mayúscula que proviene de Dios. Quiero en esta parte no empoderarlo y que ustedes se sientan, no, que ustedes se sientan privilegiados y se sientan que tienen que empezar a desarrollar una disciplina en el espíritu para poder tener esa revelación profunda de Dios. Y no necesariamente para venir y predicar, sino para que tengan una vida con sabiduría. Y sobre todo en victoria, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que estamos terminando. Ya saben, Dios nos habló por medio de los profetas, Jesús nos habló por medio de su oración y el Espíritu Santo nos habló por medio de su revelación a través del apóstol Pablo, porque él en Efesios también, en Colosenses y en Tesalonicenses, habla acerca de la oración que tenía por cada uno de los miembros de esas iglesias para que puedan tener conocimiento y revelación. Decía en Efesios que tenga espíritu de revelación y de conocimiento de Dios. Y eso es lo que yo oro, porque cada uno de nosotros lo tengamos. Y eso va a cambiar completamente nuestras vidas. La disciplina es algo que nos conviene a todos. A Daniel le dio gracia delante de los reyes, le dio victoria delante de los enemigos y le dio revelación en medio de todos los brujos y adivinos caldeos. Lo repito porque eso nos atañe y tiene que ver con nosotros también. La disciplina que Daniel tuvo le dio gracia delante de los reyes, le dio victoria delante de sus enemigos y le dio revelación en medio de todos los brujos y adivinos, porque cuando Daniel fue probado, fue hallado 10 veces mejor que cualquiera de los adivinos y los brujos caldeos. Y tú y yo, si nos metemos en una disciplina espiritual con Dios, seremos 10 veces mejor de lo que somos ahora. Ni siquiera piensen en brujos y adivinos caldeos porque no están por aquí. Piensen en cómo cada uno nos superamos a nosotros mismos. Ni siquiera piensen en otro hermano o hermana decir, yo sé que usted no lo tiene en su corazón limpio, yo quiero ser mejor que fulana, o yo quiero ser como sultano, o quiero ser así. No. El reto es superarse a sí mismo. O sea, de lo que somos tú y yo hoy día, podemos ser 10 veces mejor si nos disciplinamos espiritualmente.
Si te disciplinas espiritualmente, ya has recibido algunos tips y todavía estaba hablando con mi esposa, vienen otras cosas que Dios nos está dando para poder ayudar a cada uno de ustedes a edificarse espiritualmente y crecer espiritualmente. Y si cada uno de ustedes mantienen esta disciplina del libro de oración, del cuaderno de oración, del reto de consagración, si ustedes lo mantienen, eso sería una disciplina, porque sería empezar a adoptar nuevos métodos y nuevas formas y empezar a soltar y a dejar atrás cosas que nos afectan e interrumpen el crecimiento espiritual en ti y en mí. Pero requerimos de disciplina. Como todo deportista, decía el apóstol Pablo, que se abstiene de toda clase de cosas mundanas con tal de calificar para aquel que lo llamó. Así nosotros, con tal de estar alineado con el Espíritu que Dios ya nos regaló gratuitamente, nos abstendremos de toda clase de mal en una disciplina para lograr el efecto por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, y entonces tengamos esto gratis. Si no, nos hubiera costado la muerte. Pero, ¿qué te daría a ti la disciplina espiritual? ¿Qué te hace falta en la parte espiritual que requerirías entonces de una disciplina? Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender que todavía hay cosas mucho más grandes de lo que hemos conocido y Él la tiene preparada para nosotros. Sí podemos disciplinarnos espiritualmente y contactarnos con Él o conectarnos con Él. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a poder asumir esta responsabilidad de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a revelar dentro de nuestro corazón esa presencia de Dios en nosotros y poder desarrollar una comunión íntima, personal con Él y efectiva, Señor. Padre, en esta tarde, una de las cosas más impresionantes que podemos haber leído, de las tantas que hemos leído en tu palabra, es que a ti te agrada que te conozcan. Es impresionante que nosotros no sabíamos que el Dios tan grande, todopoderoso, el eterno, quiera que yo le conozca. Y en eso nos humilla, porque de que lo hagas o no, al final la pérdida es nuestra, no de Él. Pero nos da el gran privilegio por su inmenso amor con nosotros, en que abre su corazón para que nosotros le conozcamos profundamente. Y yo quiero conocerte. Yo quiero dejar de lado todo pensamiento que me aleja de ti. Quiero dejar de lado todo sueño, todo anhelo, toda aspiración en mi vida que me aleje de Dios, porque yo quiero conocerle. Yo quiero conocerte, Señor, y ayúdame, Señor, a estar delante de ti cada tarde o cada mañana, buscando de ti, metiéndome en tu corazón y escuchando la voz del Espíritu Santo cuando me revela las profundidades tuyas, Dios. Ayúdame, Señor, a tener una relación contigo especial y significativa. Quiero conocerte y quiero dejar todas las cosas que impidan el poder conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.